Muy bien, señores, aquí estamos. Joel Santos es un gran trabajador de la industria del turismo, de la promoción de la industria del turismo principalmente. Se le ve mucho trabajando en una industria que dejó 7.000, qué sé yo, ¿cuántos millones, verdad, Joel? 7.400 millones de dólares. 7.000, con todo y que cogea 7.400 millones de dólares a la economía. Pero él también es coordinador del sector turístico de la candidatura del presidente Luis, del candidato presidencial. Luis Abinader. Por segunda vez como presidente. Pero se está adelantando a los Pedro. Le traiciona el subconsciente. Ay, mamá. Gracias, Joel, por ayudarme. Yo agradezco que tú me hayas ayudado. Joel tiene cara de niño. Joel, no. Bueno, suerte que no he dicho tampoco que yo era el ministro de turismo ni nada de eso, si no me moñería. Pero tú lo estás sugiriendo. ¿Qué tú crees? Coordinador del sector turístico, ¿qué tú crees? ¿Que está ahí buscando qué? Pero está bien, todo el mundo tiene derecho a aspirar, eso es la democracia. Sí. Adelante, Joel, ¿cómo tú estás? Buenos días a todos. Buenos días. Agradecemos que estés con nosotros, de verdad. Un placer estar con mucho aprecio en esta mañana. Vamos a ver cuál es cómo ves el sector, el turismo, el desempeño que han tenido las autoridades y los empresarios en esta materia, luego de una situación que se dio coyuntural, pero que nos afectó porque casi nos arrebató casi 400 millones de dólares que nos hubiesen caído muy bien, ¿verdad? Una economía como la nuestra. ¿Y cómo proyectan ustedes de llegar al poder? Pero vamos a empezar por la evaluación de la evaluación presente. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ven que ha ido el turismo? Bueno, la realidad es que el sector turístico dominicano pues ha pasado por un año difícil, como bien ustedes lo mencionan. La llegada de turistas internacionales cayó en algo más de 4%, algo que no sucedía desde el año 2008, es decir, desde aquella crisis subprime, como se le llamó en Estados Unidos. Es decir, teníamos mucho tiempo que no veíamos esta situación. Los ingresos de divisas por concepto del turismo cayeron en 1.2%, también algo que no sucedía en mucho tiempo. Pero nosotros entendemos de que con el trabajo que se pueda realizar, pues la industria irá mostrando su recuperación a lo largo del 2020. Entendemos que de manera general los fundamentos del sector están intactos, es decir, los elementos que lo hacen atractivo hacia los turistas están ahí. Obviamente hay que hacer mucho trabajo desde el punto de vista de promoción. Hay que continuar haciendo trabajo desde el punto de vista de fortalecer el destino. Y hay que verlo como una oportunidad de que ante estas situaciones pues uno puede fortalecer la industria en muchos aspectos. Y eso es parte de lo que se espera que se realice en conjunto con las autoridades y el sector privado, porque obviamente tiene un involucramiento importante en este sentido. Yo antes de yo irme, Joel, lo de Valladolid, el complejo turístico que se pretende instalar ahí, a tu modo de ver, ¿está bien, está mal? ¿Tú crees que estás de acuerdo? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que hay que aclararlo desde el punto de vista jurídico. Hay muchas señales, vamos a llamarle, que chocan entre sí sobre la determinación de verdaderamente cuál es el estatus legal de ese título. Creo que se hizo lo correcto en establecer una comisión. Sí pienso que en la comisión sí no debió haber estado el ministro de Medio Ambiente, si es el que está haciendo, pues vamos a llamarle cuestionado, no en el sentido negativo, porque hay que esperar el resultado, pero no se puede ser juez y parte en este sentido. Pero entiendo que esta comisión debe determinar claramente qué fue lo que sucedió y establecer claramente, vamos a decir, las responsabilidades y el estatus de si verdaderamente puede o no ser desarrollado ese proyecto. Sí debo decir algo. El desarrollo turístico tiene que ser amigable con el medio ambiente. Es decir, tienen que coexistir. No hay necesidad para que haya un conflicto entre el desarrollo y el medio ambiente. No se pueden ir a los extremos. Usted no puede
totalmente asumir una posición radical pro medioambiental, pero al mismo tiempo usted tiene que estar claro de que si el medio ambiente no se protege y si los recursos medioambientales no son protegidos, la industria turística no podrá existir. Necesariamente por la estrategia, por la dirección que lleva el sector turístico, que es una mayor integración con la naturaleza, los principales recursos turísticos son o están relacionados con el medio ambiente. El caso particular de las playas. Sin playas, nosotros no tenemos sector turístico. Y para que las playas estén en buenas condiciones, tiene que haber un manejo medioambiental adecuado. Entonces, no son excluyentes, no hay un conflicto, pero tiene que haber un balance para que el país se pueda desarrollar en el largo plazo. Pero en ese caso particular, hay que determinar exactamente cuál es el estatus, entender cuáles son los derechos adquiridos, pero al mismo tiempo determinar verdaderamente cuál es el alcance del parque. Antes de que ustedes entren a la política, el plan de desarrollo del suroeste que se presentó en estos días y que tú tuviste a bien también observarlo, ¿cómo tú lo ves, ese plan de desarrollo a partir de Pedernal y todo el suroeste integrado como cuarto polo turístico? Desde siempre hemos apoyado el desarrollo del suroeste de la República Dominicana. Entendemos que el suroeste necesita del turismo y es la única forma que el suroeste del país se va a desarrollar. Pero al mismo tiempo, que es lo que yo siempre le agrego... A menos que aparezca petróleo. Bueno, a menos que aparezca... Pero el petróleo, y pregúntenle a Venezuela, el petróleo hay que saberlo administrar también. Entonces, el turismo es la salida económica para el suroeste, pero el turismo dominicano necesita del suroeste. Y esto es lo nuevo que ustedes van a escuchar. El país, para seguir su crecimiento desde el punto de vista de la oferta turística, para llegar a los famosos 10 millones de turistas, hay que tener unas 125.000, 130.000 habitaciones. Para eso nos faltan unas 35.000 habitaciones. El este del país, que es la zona más desarrollada, puede acoger unas 25.000 habitaciones más. Eso quiere decir que los demás destinos turísticos del país, el resto del país, tiene que aportar y tiene que integrarse. Y nosotros, para poder manejar nuestro territorio, necesitamos también que el turismo se diversifique hacia otras zonas del país. Por lo tanto, es un ganar-ganar desarrollar el suroeste del país y por eso sí fue desde el principio una de las propuestas que el candidato Luis Abinader desde el principio pues agregó en sus temas. Esto es un tema que va más allá de la política y siempre hablamos de continuidad de Estado y hablamos de que lo importante es que se desarrolle el país. Por lo tanto, es una iniciativa positiva y que obviamente le tocará al próximo gobierno implementar. Y en cuanto al modelo de ese, es un modelo ecoturístico de baja densidad con sus propias características. ¿Por qué? Porque el suroeste del país tiene sus propias características. Cada destino turístico tiene una identidad que debe ser explotada porque la República Dominicana como destino conjunto tiene que presentar diferentes alternativas de los turistas, porque la idea no es que compitan los destinos entre sí, sino que nosotros podamos, para usar una palabra simple, hablar de otros competidores de la zona y del resto del mundo. Bien. Lo que pasa es que uno cuando ve la característica de cada modelo, el norte, cuando se inicia en el norte y pasa al este, ve las dificultades que hay para que en una infraestructura donde hay pocos recursos humanos aparentes, para incorporarlo de manera rápida a un desarrollo turístico, hay poca infraestructura de producción local, agrícola, pecuaria. Uno dice, pero como que hay dificultades a la vista. ¿Y se pueden resolver esas dificultades? Completamente. Solamente le voy a responder algo. La zona de Bávaro, que hoy vemos esas 45.000 habitaciones allá enclavadas, sí. En el año 1986, o vámonos más atrás, un poco más atrás,
En la década de los 80 era un monte. Pero un monte Eso es Culebra. un monte inaccesible, donde tampoco había recursos. Es verdad que Higüey estaba relativamente cerca, pero el desarrollo turístico tiene la peculiaridad de que va atrayendo sus propios recursos. Y no hay duda de que si se hace algo bien ordenado, bien planificado, también por eso dentro de nuestros planteamientos está la importancia del ordenamiento turístico por polo. Se puede perfectamente desarrollar y capacitar los recursos humanos adecuados para que puedan pernoctar en esa zona y participar en lo que es el desarrollo turístico del destino. ¿Dónde era que usted va? No es un proceso sencillo. Sí. Los destinos no se desarrollan de una noche para otra. Toma tiempo. O sea, eso yo siempre hago la aclaración. O sea, es un proceso de desarrollar el suroeste. Se está lanzando, se va a hacer la planificación, se va a hacer todo el desarrollo, pero también volviendo al este, obviamente yo creo que los tiempos son más acelerados, pero Frank Rainieri siempre hace mención de que él llegó a esa zona en 1969. Y el destino turístico de Bávaro comenzó a despegar en el año 1986. O sea que desarrollar un destino toma tiempo. Pero sin lugar a dudas que el suroeste de la República Dominicana en el turismo tiene su posibilidad. Joel, tú citabas hace un momento un elemento importante cuando hablaba de las aspiraciones que todos tenemos y debemos tener de atraer 10 millones de visitantes a la República Dominicana. Eso está muy bien. Y ponderabas el proyecto de cuarto polo turístico del suroeste. Ahora bien, ahí decías tú que el principal exponente en materia de construcción de infraestructura turística es el este, ¿verdad? Y eso lo vemos y que necesitamos ampliar. Y eso me trajo a la mente una polémica interesante que se dio en el país y que se ha quedado un poco relegada, que son las construcciones en altura para el desarrollo turístico nacional. Con un territorio tan limitado como el que tenemos, donde tenemos presas y más presas que vienen para el sur también, eso es limitar de alguna manera el territorio para infraestructura y con las limitaciones que da también nuestros parques, que tienen que ser preservados, que es otro componente de limitación para la expansión turística. Entonces hay que pensar en alternativas y dentro de esas alternativas se pensó, entonces vamos a crecer hacia arriba, porque eso nos da la posibilidad de atraer mayor inversión, preservar territorio, preservar terreno y al mismo tiempo aproximarnos a los 10 millones. Pero eso se quedó ahí porque hubo un escarceo, una discusión que incluso afectó al interior de la propia asociación, porque había hoteleros que apuntaban a un lado, al otro. ¿Cómo ve el PRM, Luis Abinader, los proyectos en altura para el sector turístico de la República Dominicana? Miren, el debate no es sobre las alturas. El debate es más amplio que eso. El debate es sobre ordenamiento. Todo es posible. Todo es posible. Pero dentro del marco de un ordenamiento territorial, que es lo que ha faltado. Al final de cuentas, le voy a poner un ejemplo muy simple para entender el tema de las alturas. Tú puedes claramente definir altura de 20, 25 pisos, pero tú tienes que prever qué tú vas a hacer con el terreno hacia atrás. Tú no puedes tener 25 pisos en X lugar y luego tener solamente 3 pisos más atrás. Es decir, tiene que verlo integralmente, pero la respuesta es todo es posible, pero dentro de un marco de un ordenamiento general. El gran debate, el gran debate que pero se dio... hubo resistencia a ese proyecto, un proyecto que ya estaba enfocado. La resistencia no fue al proyecto. Ah, ¿no fue al proyecto? No, el problema fue que la carreta iba delante del buey. Y el gran temor es que el buey no estaba. Y no está el buey todavía. ¿Cuál es el buey? El ordenamiento general de todo el destino. Usted ordena,
Bueno, y si usted Bueno, hay un define- proyecto para el ordenamiento territorial a nivel nacional. pero usted tiene que definir claramente porque ese lamentablemente es nuestro problema como país histórico, no solamente en las zonas turísticas, en todo, que queremos o que ponemos delante la carreta delante del buey. Ya. Claramente, las alturas son posibles dentro de un marco de ordenamiento general que te diga cómo el resto del ordenamiento y reglas claras de cómo todo va a estar definido. Y dentro de ese marco, donde verdaderamente sea necesario, o sea, como bien tú mencionas algunos elementos, sea importante que sea desarrollado de esa forma, pues claramente, señores, es posible. ¿Cómo podríamos Bien. resumir el propósito de Luis Abinader con respecto al turismo, el gran propósito? ¿Cuáles son los principales pilares? Así rápidamente. Bueno, son 27 puntos que obviamente no lo vamos a poder. Ah, bueno, sí, pero lo principal. Pero estamos, ya he mencionado ordenamiento. Estamos hablando de promoción, una participación intensiva con el sector privado a través de un fideicomiso donde haya decisiones conjuntas entre el sector privado y el sector público. Estamos hablando de proyectos importantes como la regeneración de playa, darle continuidad al proyecto de la ciudad colonial, porque de nuevo hablamos de continuidad de Estado y lo que está bien hay que darle continuidad. Y la ciudad colonial es importante y el proyecto de la ciudad colonial es una excelente idea. Estamos hablando de capacitación a nivel de recursos humanos, tanto para el personal del sector como para los ayuntamientos. El tema de los ayuntamientos no puede ser dejado de lado en el desarrollo básico turístico. Estamos hablando de fomentar proyectos temáticos de entretenimiento al estilo Disney, al estilo Universal, siempre fomentando el desarrollo del sector privado. Estamos hablando de desarrollar infraestructura a través de fondos de inversión con el sector privado, alianza público-privada, porque el desarrollo de la infraestructura turística, es decir, plantas de tratamiento, acueductos, que pueden ser a través inclusive de concesiones, es extremadamente importante. Estamos hablando de estancias infantiles en los lugares cercanos al sector turístico, es decir, el recurso humano hay que darle importancia. Estamos hablando de señalización a lo largo de todo el país en lo que se refiere a aplicaciones digitales para que todo el mundo pueda verdaderamente tener una señalización clara del país. La señalización ha sido dejado de lado en lo que tiene que ver en nuestro país. Estamos hablando de desarrollar puertos multipropósitos, tanto en Barahona como en Montecristi. Estamos hablando de desarrollar todo lo que es la oferta complementaria del sector turístico, fortaleciendo destinos dentro del país, como el caso de Constanza, Jarabacoa. Estamos hablando del relanzamiento de Puerto Plata, el relanzamiento estratégico de Samaná, otros destinos también que son ecoturísticos, Atomayor, El Ceibo, que son parte de todo lo que es esa cadena turística del este, que prácticamente ya encierra esas provincias. Mira, contigo va a haber que seguir hablando. Sí. Porque es evidente que ustedes tienen un plan de desarrollo turístico bastante inclusivo y que incorpora nuevas visiones también. Así es. ¿Por qué no nos comprometemos para vernos nuevamente en poco tiempo? Vamos a esperar que pase febrero. Yo esa invitación, cuando quieran. Te lo agradecemos. Aquí así graficamos un poquito y podemos mostrar algunas cosas. Como ya vamos a entrar en el plano de las presidenciales, después vamos a del dejar 16, que pasen las elecciones municipales. Por favor, regresen con nosotros. Sí. Con muchísimo gusto estaré aquí y podremos seguir conversando. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, Nosotros volvemos en breve con Julio Ortega y Tous, que está por aquí.